Buenas tardes. Este es un video explicativo sobre las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas es el tema nuevo que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Pero antes de dar inicio con él, es necesario que repasemos un poquito sobre el triángulo rectángulo. Comencemos por las partes del triángulo rectángulo. Básicamente son dos partes, la hipotenusa y los catetos. ¿Cómo vamos a diferenciar cada una de estas partes en un triángulo rectángulo? Muy simple. La hipotenusa va a ser el lado de mayor medida. El que tiene mayor longitud en el triángulo va a ser la hipotenusa. Y además siempre se encuentra ubicada frente al ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados lo representamos con este cuadradito. Entonces, frente al ángulo de 90 siempre va a estar la hipotenusa. Los otros dos lados los llamamos catetos. Al inicio del tema de trigonometría, solamente hablábamos de cateto y otro cateto, o cateto mayor y cateto menor. Sin embargo, ahora vamos a tener que hacer una distinción un poquito más rigurosa, porque vamos a hacer otras diferencias entre estos catetos. Entonces, en resumen, aquí, el lado mayor es la hipotenusa, y los otros dos lados serían los catetos. La distinción que vamos a hacer es la siguiente. A uno de los catetos lo vamos a llamar cateto opuesto y al otro cateto adyacente. ¿Cómo los diferenciamos? El cateto opuesto es el que está frente al ángulo que tomemos de referencia. Vamos a observar el siguiente dibujo. Aquí aparece un triángulo rectángulo donde claramente ¿cuál sería la hipotenusa? Es el lado que está frente al ángulo de 90 grados, o sea, TR o RT. Los lados de un triángulo se nombran con dos letras mayúsculas y el orden no importa. Entonces yo puedo decir que aquí la hipotenusa es TR o RT. Bien, en eso no hay confusión. Con lo que hay que tener un poco de cuidado es con los catetos. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Depende del ángulo que estemos tomando en cuenta, del ángulo de referencia. Por ejemplo, podemos decir, aquí tenemos anotado, cateto opuesto de alfa. Este símbolo es una letra griega y representa el ángulo alfa. Ubiquémonos en el dibujo. El ángulo alfa es este de aquí. ¿Cuál sería el cateto que está al frente de este ángulo? Sería este. El opuesto es el que está al frente. O sea, ¿cómo se llama? Este lado se llama SR o RS. Cualquiera de los dos estaría correcto. Es RS o SR. Pero si cambiamos de ángulo, dice cateto opuesto de beta. La situación cambia entonces. El ángulo beta, ¿dónde está? Vamos al dibujo. Aquí está el ángulo beta. Frente al ángulo beta va a estar el cateto opuesto, o sea, aquí. Este lado es el cateto opuesto de beta y se llama ST o TS. El orden de las letras no importa. Es opuesto porque está al frente del ángulo beta. Entonces, eso es lo que dice aquí. Cateto opuesto de beta es ST o TS. Vamos ahora al concepto de cateto adyacente. Adyacente significa al lado de o a la par de. Entonces, el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo al cual nos estemos refiriendo. Por ejemplo, si me preguntan cuál es el cateto adyacente de alfa en este dibujito, primero ubicamos el ángulo alfa, que está aquí. El adyacente, ¿cuál sería? El que está a la par, el que forma el ángulo, o sea, este de aquí. El adyacente de alfa es ST o TS. Dijimos que el orden de las letras no importa. En cambio, si me preguntan por el cateto adyacente del ángulo beta, ubiquemos a beta en el dibujo, está aquí abajito, este es beta. El adyacente es el que está a la par, el que lo forma. Entonces,
Si aquí está beta, el adyacente sería este lado de aquí. RS o SR, que es lo que aparece aquí como respuesta. Notemos que el dibujo es el mismo de antes. Aquí la hipotenusa es RT o TR. Esa no la tomamos en cuenta para lo de los cateto opuesto y adyacente. Los que tenemos que diferenciar son estos dos. Veamos ahora algunos ejemplos de aplicación de cateto opuesto y cateto adyacente, para que quede mucho más claro el concepto. En este primer dibujo me preguntan por el cateto opuesto al ángulo PMN. ¿Cómo hacemos con este ángulo que está escrito así con 3 letras? Cuando vienen 3 letras, realmente la que nos interesa es la letra del centro. Esa es la que define el ángulo. Entonces, el ángulo PMN realmente sería aquí, el ángulo M, que es la letra del centro. ¿Cuál sería el cateto opuesto a este ángulo? El que está al frente, o sea, este de aquí. Sería el ángulo PN o NP. Perdón, el ángulo no, el lado. PN o NP. ¿Cuál sería el cateto adyacente a ese mismo ángulo? Al ángulo PMN. El adyacente es el que está a la par. Entonces, el PMN es este de aquí, el ángulo M. ¿Cuál es el que está a la par? Este lado, MP. Ese sería cateto adyacente, MP. ¿Y cuál sería el cateto opuesto del ángulo MNP? Este de aquí, observemos. La que vale es la letra del centro, o sea, la N. El ángulo N es este de aquí. Cateto opuesto es el que está al frente, o sea, este de aquí. MP o PM. Este sería el cateto opuesto. MP o PM. ¿Y cuál sería el cateto adyacente del ángulo MNP? De nuevo, el ángulo MNP es N. El adyacente es el que está a la par, sería PN o NP. Como quieran escribirlo, de cualquiera de las dos formas está correcto. Ese sería en el caso del primer triángulo. Ahora, en la segunda imagen que aparece, preguntan cateto opuesto de el ángulo beta. Ubicamos el ángulo beta en el dibujo. El ángulo beta es este. Cateto opuesto significa el que está al frente, o sea, este de aquí. Sería el lado ST o TS. ¿Cuál sería el cateto adyacente de beta? Es el que está a la par de beta, es el que lo forma. Es decir, SR. SR. ¿Cuál sería el cateto opuesto de alfa? Nos ubicamos en el ángulo alfa, que es este de aquí. Opuesto es el que está al frente. Tendríamos entonces de aquí hasta aquí. SR sería el cateto opuesto de alfa. Y el cateto adyacente de alfa es el que está a la par de alfa. El lado que está a la par, este, ST. ST, cateto adyacente del ángulo alfa. Bien, teniendo claro esto, podemos ya entrar al tema de razones trigonométricas. En noveno año vamos a estudiar 3 razones trigonométricas, aunque no son las únicas que existen. Vamos a estudiar seno, coseno y tangente. Aquí aparecen las fórmulas de cada una de esas razones trigonométricas. Y además aparece la abreviatura o el símbolo. La función seno se puede abreviar como sen alfa. Y su fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. La función sen también viene en las calculadoras o en algunos libros que están en inglés como sin. Es decir, en lugar de esta E aparece una I. Es lo mismo. La función coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa y la función tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente.
Cabe decir que la función tangente también se puede escribir como tan, o sea, en lugar de esta TG, que podría decir tan alfa. Entonces, esas son las tres fórmulas que vamos a estar utilizando para este tema, que nos vamos a aprender porque van a ser de mucha utilidad. Como ejemplo, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo, cuyos lados se llaman ABC. Notemos que esta C minúscula representa la hipotenusa del triángulo porque está frente al ángulo de 90, mientras que A y B son los catetos. Vamos a ver cómo calcular el seno, el coseno y la tangente de este ángulo alfa con este dibujo. Seno de alfa, recordemos la fórmula, es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué sería en este caso? El cateto opuesto de alfa, ubiquémonos, aquí está alfa. Opuesto es el que está al frente, o sea, este. Sería A. Por eso aquí arriba aparece una A. Dividido o sobre, esto es una línea fraccionaria, la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? Está representado con esta C minúscula. Entonces, aquí abajo aparece una C minúscula. Seno de alfa sería A sobre C, la fracción A sobre C. ¿Qué sería coseno? Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Observemos el dibujo. El cateto adyacente de alfa, si aquí está alfa, el adyacente es el que está a la par. Sería este de aquí abajo, que está con la letra B minúscula. Por eso aquí aparece una B minúscula. Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? Ya dijimos que C. La C minúscula representa la hipotenusa. Por eso aparece aquí abajo. Coseno de alfa es B sobre C. ¿Y qué sería tangente? Tan de alfa es igual a cateto opuesto entre adyacente. El cateto opuesto de alfa, dijimos, es el que está al frente, o sea, A. Por eso aparece aquí arriba. Y el cateto adyacente de alfa es el que está a la par. Aquí está alfa y aquí a la par está el cateto, B. B es el cateto adyacente y por eso aparece aquí abajo. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. No los vamos a resolver todos. Haremos unos y otros quedarán de tarea para que los pueda realizar en casa. En este primer dibujo dice calcular el valor de sen de z. Esta letra, que es como un cero con una línea en medio, es una letra griega, se llama z y la utilizamos también para representar ángulos. Ubiquemos dónde está z en nuestro dibujo. Está aquí. Este es el ángulo z. La fórmula de sen era cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto aquí? Este que está al frente, 12. Entonces sería una fracción así, 12 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este caso? La hipotenusa es la que está frente al ángulo de 90. Entonces, sería 20. Frente al ángulo de 90 está el 20. Podemos simplificar esta fracción haciendo uso de la calculadora o haciéndolo a mano. Esto es 6, 10, 3 quintos. ¿Ok? En calculadora sería 3 quintos lo que nos da eso. En el caso de coseno, la fórmula de coseno es adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto adyacente de z? Este que está a la par, 16. Entre hipotenusa, la hipotenusa sigue siendo 20. La hipotenusa no cambia en ningún momento. Si simplificamos la fracción, esto es igual a 4 quintos. Y finalmente, el valor de tangente de z. La fórmula de tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál era el cateto opuesto aquí? 12. Y el cateto adyacente dijimos que era 16, el que es el que está a la par. Entonces, si escribimos la fracción, luego la podemos poner en calculadora para simplificar y nos daría que esto es igual a 3 cuartos.
Esas son las tres razones trigonométricas para el ángulo Z. Podemos hacer lo mismo con el ángulo épsilon. Esta letra que está aquí, que es como una E en cursiva, se llama épsilon y es otra letra griega. Esas quedan para hacer en casa. No las vamos a resolver en este momento para no alargar mucho el video. Finalmente, observemos aquí en el segundo dibujo, dice seno de JFK. ¿Qué dijimos cuando el ángulo era con tres letras? Únicamente tomamos en cuenta la del centro. O sea que el ángulo JFK en realidad es el ángulo F, este de aquí. Y la fórmula de seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de F? El que está al frente, o sea 60. ¿Cuál es el cateto adyacente? Sería el que está a la par, que es 11. Pero la fórmula de seno es opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa aquí? 61, que es el lado más grande. Si intentamos simplificar eso en la calculadora, vemos que no se puede simplificar, entonces lo dejamos así. ¿Qué sería coseno de JFK? Coseno es adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de F? El que está a la par, 11. ¿Cuál es la hipotenusa? La misma, porque esa no cambia. 11 sobre 61, que tampoco se puede simplificar en la calculadora. Y finalmente, tangente de JFK. Tangente es opuesto entre adyacente. Esa es la fórmula. Cateto opuesto de F es 60. Y el adyacente de F, dijimos, era 11. Quedaría así entonces. Bien, con esto damos final a este video explicativo sobre trigonometría. Es la primera parte. Vendrán otros videos para avanzar con el cálculo de razones trigonométricas y sobre todo cuál es su utilidad, para qué las utilizamos dentro de la geometría y de la matemática en general. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por la atención.